Hemos iniciado los días de la Semana Santa, días importantes para aquellos que creemos en Cristo y que dentro de nuestra religión católica conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Días que no deben quedar solamente en el folclore de las tradiciones o de las diferentes expresiones de la fe, sino que deben llevarnos a vivir la meditación y la adoración del misterio más grande que podemos tener los creyentes. Es que Dios se hizo hombre para redimirnos a través de una muerte, en este caso una muerte dolorosa, una muerte difícil, y a través de una vida siempre entregada al amor por los demás, por el prójimo. Y bueno, como parte de esto, pues es importante que nosotros no dejemos de meditar la Sagrada Escritura como un medio para encontrarnos con el Dios vivo que habla, nos interpela y nos lleva a conocer la verdad. Es por eso que hoy quiero meditar con ustedes este texto bíblico que puede ayudarnos mucho para entender cómo es que se debe afrontar el camino de la cruz, el camino del dolor y muchas veces del sufrimiento. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 61. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. He querido meditar este texto en este espacio porque, aunque no propiamente forma parte de los últimos momentos de la vida de Jesús, sí nos habla del momento donde Jesús se determina a encontrarse en Jerusalén con la muerte, con la persecución y con la consumación del amor que ha tenido por la humanidad y que reflejó en sus milagros, en su predicación y en su vida entregada. Dice el texto en el versículo 51 que cuando ya se acercaba el tiempo de la ascensión, Jesús emprendió con valor su viaje a Jerusalén. En el texto más antiguo del griego se dice que Jesús fijó el rostro, endureció el rostro. Evoca un pasaje del libro del profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 6 al 7, donde dice que el siervo de Yahvé endureció como un pedernal, como una piedra el rostro, y se enfrentó al sufrimiento. Jesús toma la determinación, Jesús se decide a emprender este camino que sabe que va a ser el último, que va a ser el último momento en donde esté en Jerusalén y que allí es donde se va a encontrar justamente con la muerte. Jesús nos enseña a determinarnos, a tomar decisiones que nos lleven a la salvación, a tomar la decisión de convertirnos. La Cuaresma ha pasado como muchos otros años a los que Dios nos ha permitido la vida. La Cuaresma se está terminando y muchos quizá vivieron una Cuaresma sin renuncias, sin sacrificios, pero lo más grave es haber vivido una Cuaresma sin el deseo de convertirse. Estamos en este día a los que Dios nos ha permitido la vida y a los que nos permita o a quienes les permita vivir estos días santos. El Señor no lo hace con la finalidad solamente de vivir una celebración más, sino de darnos la oportunidad de determinarnos a dejar una vida de pecado, a dejar una vida cómoda y emprender el seguimiento al Señor. El seguimiento de Jesús en la cruz, el seguimiento de Cristo, la vida cristiana
es una vida marcada primero por el rechazo, es una vida marcada por la incomprensión de muchos, y no porque los cristianos querramos hacernos los mártires o los sufrientes o las víctimas de la sociedad. Pero hay que decir que a Jesús fue rechazado. Aquí vemos cómo los samaritanos no quieren que pase ni siquiera por su pueblo. Jesús sufre el rechazo. Los cristianos estamos llamados, así como nuestro maestro, muchas veces a sufrir la incomprensión de la sociedad, de la propia familia. Sin embargo, Jesús no se amedrenta y sigue su camino, sin rencores, sin resentimientos y sin deseos de venganza. Porque a pesar de que hay unos discípulos que de pronto le dicen al Señor, Señor, vamos a bajar fuego del cielo para quemar a todos estos, Jesús se mantiene firme en su decisión y no se deja distraer por este rechazo que le han hecho. Más adelante el Señor nos enseña a descubrir que el camino del que sigue a Cristo es un camino de mucha radicalidad, es un camino que tiene que estarse constantemente librando del acomodamiento. El cristiano no puede vivir acomodado a las circunstancias, a sus pecados, acomodado en su modo de ser. El cristiano tiene que aprender a ser como el maestro, que dice no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza, es decir, no se ha conformado. Jesús camina siempre, Jesús trabaja siempre y va adelante. Dice también que el camino del Señor es un camino que exige mucha madurez afectiva. Los cristianos estamos llamados a encontrar en el Evangelio las herramientas que necesitamos para madurar y para crecer en nuestros afectos, para que ningún amor sea más grande que el amor que le tenemos que tener a Dios, para que el amor por nuestra familia, por nuestros seres queridos, y por qué no decirlo, el amor también por las cosas materiales, porque tengo mi casa, tengo mi trabajo, pero que ninguno de esos amores interrumpa el amor a Dios, que ninguno de esos amores comprometa mi capacidad de encuentro con el Señor. Es así que la palabra de Dios nos invita también a reflexionar que el seguimiento del Señor es un seguimiento que exige desprendimientos, es un seguimiento que exige renuncias. En estos días de Cuaresma no solamente hemos hecho la experiencia del ayuno o de las renuncias voluntarias porque querramos construir una religión de gente masoquista, sino porque deseamos educar la voluntad, deseamos educar los afectos para que no deseemos de más aquello que tenemos en esta tierra. Hay mucha gente que en estos días pierde la cabeza por las carencias económicas, pierde incluso las relaciones familiares por una herencia, por un bien material X. El Señor nos invita a poner la mirada y el corazón en los bienes eternos, a poner la mirada y el corazón en Él. Por eso es importante educar nuestros gustos, educar nuestras tendencias, educar nuestras pasiones, educar aquello que de pronto nos place, pero no siempre nos beneficia, aquello que nos gusta, pero puede ir en detrimento de nuestra dignidad, puede ir en detrimento de nuestra persona humana. Es así que el Señor termina con esta frase diciendo, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Quién es el apto para el reino de Dios? ¿Quién está capacitado para el reino de Dios? El que se determina a seguir adelante, el que se determina a subir. Hoy estamos meditando este texto donde el Señor va a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que es una ciudad que está en lo alto y hay que subir. Cuesta trabajo subir, pero vale la pena porque no solamente Jesús se va a encontrar con la cruz, sino se va a encontrar con un medio que le va a ayudar a redimir a la humanidad, un medio que Dios ha querido elegir para su Hijo, para la redención y la salvación de muchas personas. Es así que es importante tener clara cuál es nuestra meta. Y si Jesús es nuestra meta, el camino es sencillo. Si Jesús es nuestro motor de vida, podremos tener siempre las motivaciones necesarias para no desfallecer. Que esta Semana Santa sea una oportunidad grande para encontrarnos con Jesús, reencontrarnos con Jesús y hacerlo motor de nuestra existencia, para que todo aquello que se ponga en nuestro camino, para que toda aquella situación que pase en nuestra vida tenga siempre un porqué feliz y dichoso.